Sensores. Un sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y corresponde a alguna salida en el otro sistema. En otras palabras, convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible o a veces en una señal digital, la cual es transmitida para lectura o procesamiento por un controlador, y este último tome decisiones. Existen varios tipos de sensores dentro de nuestro camión y sobre todo en el sistema del control Invertex 1, los cuales entregan información de forma constante al control. Los sensores que encontraremos medirán las siguientes variables: temperatura, presión barométrica, revoluciones, corriente, voltaje, carga de corriente, fugas de corriente. Comencemos con el sensor de temperatura ambiente o AMBTS. Este sensor proporciona información de la temperatura de aire que ingresa al grupo de control. Está ubicado en la entrada de aire que ingresa a los inversores. El sensor es del tipo resistivo NTC. Esto quiere decir que a mayor temperatura, menor su resistencia y viceversa. En la gráfica puedes ver cómo el sensor varía su resistencia en relación a la temperatura, pero en un funcionamiento normal, el sensor tendrá un valor resistivo de 100 kΩ, lo que se traduce en una temperatura de 25 grados Celsius. Esta información será entregada a la tarjeta análoga del TCI del panel ICP. El sensor de presión barométrica o BAROP, ubicado en la parte inferior del gabinete de control, este sensor mide la presión barométrica del lugar donde se encuentra operando el equipo y la entrega a la tarjeta análoga de panel ICP. Esta información es sumamente importante, ya que con ella podemos controlar el rendimiento de nuestro motor diésel. Además, la temperatura ambiente junto con la presión barométrica se utilizan para calcular las temperaturas de los componentes clave dentro del sistema de propulsión. El sensor de presión barométrica es el tipo activo. Esto quiere decir que posee tres cables, una alimentación de 5 volts, un negativo y una señal, la cual variará dependiendo de la altura donde se encuentre el equipo. Es de tu conocimiento que a mayor altura, menor presión atmosférica. El sensor a nivel del mar entregará un voltaje de salida de 4,5 volts, que son alrededor de 14,7 psi. Cabe señalar que podemos encontrar dos tipos de conexiones, las cuales puedes ver en las imágenes. Un módulo de atenuación de voltaje o VAM no son específicamente sensores, sino que atenuadores de voltaje. En palabras simples, reducen un alto voltaje a uno menor y de esta forma el panel ICP pueda medir dicho voltaje sin sufrir daño alguno. Para ello cuenta con una resistencia de 2 megaohm en su interior. Lo tomamos como un tipo de sensor, ya que ayuda a medir los distintos voltajes que opera el equipo. Los atenuadores se clasificarán según la cantidad de fuentes que puedan medir. En base a esto, dos atenuadores son de 5 canales y dos más de 8 canales. Los puntos de medición de voltaje estarán ubicados de manera estratégica para un mejor control, como por ejemplo, medir el voltaje de la bobina terciaria, la bobina de campo, el voltaje trifásico que entrega el alternado, el voltaje de la barra link y de los blowers de las parrillas, y por supuesto, el voltaje aplicado a los motores de tracción. Para realizar estas mediciones tendremos en total 4 atenuadores de voltaje, que se clasifican del 1 al 4 y medirán tanto voltajes AC como DC. Conozcamos cada uno de ellos. El VAM 1 está ubicado al costado izquierdo del gabinete de potencia. Es del tipo de 8 canales y atenúa los siguientes voltajes. Voltaje barra link, VH1 y 2, inversores 11 y 12 fase A, VH3 y 4, inversores 11 y 12 fase B, VH5 y 6, inversores 11 y 12 fase C, VH7 y 8. Esta información te envía la tarjeta inversores TMC1 del ICP. El VAM 2 está ubicado al costado izquierdo del gabinete de potencia, al lado del VAM 1. También es del tipo de 8 canales y atenúa los siguientes voltajes.
Inversores 21 y 22, fase C, VH1 y 2. Inversores 21 y 22, fase B, VH3 y 4. Inversores 21 y 22, fase A, VH5 y 6. Voltaje barra link, VH7 y 8. Esta información la envía a la tarjeta inversores TMC2 del ICP. El BAM 3 y 4 están ubicados al costado izquierdo del gabinete de contactores, uno al lado de otro. Son del tipo de 5 canales y atenúan los siguientes voltajes. BAM 3. Fases del alternador VH1, 2 y 3. Voltaje barra link VH4 y 5. BAM 4. Bobina terciaria VH1 y 2. Bobina de campo VH3 y 4. Blowers de parrillas BH5. Con la ayuda WPTU puedes ver el valor de los distintos voltajes que atenúan los BAM y así poder diagnosticar fallas. Algunos códigos de falla están asociados a la falla de un sensor análogo, que es el número 14-04-05-10, 11 y 12. Los sensores de corriente, como su nombre lo dice, se usan para medir el consumo de corriente de algunos componentes del camión, como son los motores de tracción, barras link o alternador principal. Su principio de funcionamiento es bastante sencillo, ya que mide el campo magnético que produce la corriente al pasar por el conductor. Lo reduce en una proporción de 4000 es a 1 y lo traduce en un valor de medible por el control proporcional a la corriente que circula por el conductor. Hay dos tipos de sensores de corriente en el grupo de control AC. El primero, llamado P2, que tiene una capacidad nominal de 1000 amperes, y el segundo sensor, el P7, tiene una capacidad nominal de 2000 amperes. Pero ambos sensores necesitan una alimentación de 24 volts, tanto positivos como negativos, para su correcto funcionamiento. Como estudiamos anteriormente, ambos sensores necesitan una alimentación de 24 volts positivos y negativos, los cuales vienen de la fuente de poder FH41 y se distribuyen por medio de la regleta T23. En estos casos, pasan primero por la tarjeta de fibra óptica y posteriormente llega al sensor. Acompáñenme a conocer la función de cada uno de ellos. Comencemos con el CMT. Está ubicado al costado izquierdo del gabinete de control y tiene como función medir la corriente AC que entrega la bobina terciaria del alternador. Esta información se la envía a la tarjeta análoga del PSC. Sigamos con el CMT. Está ubicado al costado izquierdo del gabinete de control, al lado del CMAF, y tiene como función medir la corriente AC que entrega la bobina del campo del alternador. Esta información se la envía a la tarjeta análoga del PSC. El sensor de corriente Linky, ubicado en la parte trasera del gabinete de potencia, tiene como función medir la corriente que circula por la barra link y, al igual que sus antecesores, envía la información a la tarjeta análoga del PSC. Los sensores BM1 y BM2 miden la corriente continua que circula por los motores eléctricos de los blowers. Están ubicados en el gabinete de potencia BM1 y mide la corriente DC a través del motor del soplador de rejilla de retardo y envían esta información a la tarjeta análoga del PSC. Tendremos 6 sensores de corriente para los motores de tracción, uno para cada fase, que envían su información a la tarjeta del inversor número 1. Están ubicados en la parte trasera del gabinete de potencia. Lo mismo sucede para el segundo motor de tracción, solo que esta vez se envía la información a la tarjeta del inversor número 2. Con la ayuda WPTU puedes ver el valor de las distintas corrientes que miden estos sensores. Algunos códigos de falla están asociados a la falla de un sensor análogo, que es el número 14-01, 02, 21 y 22. Estos no son los únicos códigos de falla relacionados a estos sensores. Más información la puedes obtener en los boletines técnicos. El grupo de resistencias GRR tiene como función detectar las fugas a tierra de la barra link. Es un divisor de resistores conectados en paralelo al enlace DC.
Se compone de un grupo de 8 resistencias de 375 ohm en serie, ubicados en la parte trasera del gabinete de potencia, más dos resistencias de 50 y 10 ohm, respectivamente ubicados en la parte inferior del gabinete de control. Las fallas a tierra se producen por un desgaste del material aislante de un cable de potencia, debido a la fricción con el chasis o algún agente externo que se introduzca al gabinete de potencia y logre hacer un puente con un componente energizado con el chasis, siendo este último el más común, y el lugar donde se produce con frecuencia es el grupo de parrillas del retardo dinámico. El circuito para la detección de fallas a tierra está conformado por las resistencias GRR1 hasta GRR8. Cada una de ellas tiene una resistencia de 375 ohms, la resistencia GRR9 de 50 ohms y GRR10 ohmios. Este dispositivo basa su funcionamiento en el principio de divisor de voltaje. Al existir un voltaje presente en la barra link al momento de producirse una fuga de corriente a tierra, el flujo de corriente fluirá desde el punto de fuga a tierra por las resistencias del dispositivo, generando una caída de tensión en cada resistencia que conforman al dispositivo. La caída de tensión que se produce en la resistencia GRR10 será interpretada por la tarjeta análoga del PSC, la cual, mediante algoritmos propios, determinará el valor de corriente a tierra que se está produciendo en el sistema de potencia eléctrico. Siempre tendremos pequeñas fugas a tierra. Es por ello que los rangos de trabajo de este sensor se encuentran normalmente entre 34 a 70 mA, con un valor máximo de 200 mA. También debes tener en consideración que los valores máximos de fuga de corriente dependerán del voltaje de la barra link. Es por ello que a valores inferiores a 1000 volts, la fuga máxima permitida será de 611 mA, y para valores iguales o superiores a 1000 volts, lo máximo permitido será de 306 mA. Ahora, estos valores siempre serán positivos. Con la ayuda WPTU puedes ver el valor de fugas a tierra que se encuentran presentes durante la operación del camión. Las luces CSL verifican la carga de la barra link cuando el equipo está desenergizado. Se encienden cuando hay 50 o más volts en el enlace DC. Es de gran importancia que ambas luces indicadoras de carga de los condensadores se encuentren operativas, tanto las ubicadas en el gabinete de contactores como las instaladas en el gabinete de control. De esta manera nos permitirá visualmente detectar el proceso de descarga de los capacitores antes de intervenir el gabinete de potencia, ya que si el controlador ha ordenado la descarga a través de las parrillas y ésta no se cumple, supongamos por defectos en los contactores RP, evidentemente existe un peligro para los encargados de mantenimiento. Otra vía de descarga de los condensadores es el circuito FDR, que está conectado en paralelo a las barras link. Sin embargo, el mantenedor no debe abrir el gabinete de potencia hasta verificar las luces indicadoras de carga de los condensadores se encuentren apagadas. Las luces CCL están conectadas a la barra link por medio de un grupo de resistencias llamadas CCLR, las que atenúan el voltaje para las CCL, ya que el voltaje que pueden llegar a almacenar es de 1800 volts. Los sensores de velocidad de las ruedas delanteras pueden ser del tipo direccional o no direccional. Este último es el que normalmente traen nuestros equipos en sus ruedas delanteras y su función es determinar la velocidad de giros de estas últimas e informarlo a la tarjeta análogo del PSC. Son de tipo activo, por lo cual tienen una alimentación de 15 volts, una masa y una señal, la cual es sumamente importante para poder controlar la tracción del camión en propulsión y retardo. La señal de onda cuadrada variará su frecuencia en relación a la velocidad de la rueda. En el gráfico puedes ver una señal con menor velocidad en la parte superior y mayor velocidad en la parte inferior. Para identificarlos tendrán las siglas SS3 para la rueda delantera izquierda y SS4 para la rueda delantera derecha. En cambio, los sensores de velocidad de las ruedas traseras determinan la velocidad y la dirección del sentido de giro. Este sensor cuenta con una alimentación de 15 volts
y una masa, pero a diferencia del sensor delantero, tiene 4 señales de salida que llegan a la respectiva tarjeta de los inversores. Solo 2 salidas serán tomadas en cuenta por el control, ya que la segunda es solo de respaldo en caso que la otra falle. Las señales cuadradas que obtenemos del V1 y V2 están desfasadas en un 50% una sobre la otra. La obtención de velocidad se obtiene con la señal V1 y la dirección se obtiene mediante la posición de la señal V2 con respecto a V1 y así determinar si el giro es horario o antihorario. En las gráficas puedes ver cómo será la señal según el sentido de giro, en la superior horario y en la inferior antihorario. La separación de los sensores versus las ruedas dentadas tiene un rango de 20 a 50 milésimas de pulgada, pero lo ideal es de 27 milésimas de pulgada. Aunque los sensores traseros no tienen ajuste y si se instalan de manera correcta, estarán siempre dentro de este rango. Adicionalmente, los sensores delanteros tienen una resistencia de 90 ohms aproximadamente y los traseros de alrededor de 150 ohms. Es probable que la rueda dentada no sea perfectamente redonda, así que siempre gira el cubo 360 grados durante el montaje, para verificar que la separación es la correcta. Cabe señalar que no existe un procedimiento confiable para verificar sensores de velocidad fuera del circuito. De esta forma, los sensores de velocidad deben comprobarse en el circuito durante el funcionamiento. Con la ayuda WPTU puedes ver el valor de las revoluciones de cada motor de tracción. También encontraremos un sensor de velocidad del alternador, el cual envía una señal de retroalimentación al control por medio de la tarjeta análoga del PSC y así verifica las revoluciones del motor. Este sensor entregará una señal de 83 Hz por revolución. Esto quiere decir que si estamos a 750 RPM, el sensor tendrá una frecuencia de 62,25 kHz. Además, debe tener una resistencia interna de 145 ohms. El sensor de presión diferencial o ADPS está ubicado en la caja de aire, eje trasero, y tiene como función monitorear el flujo de aire de refrigeración. Toma como referencia la presión atmosférica para poder detectar las pérdidas de refrigeración del blower. Envía su información a la tarjeta digital del controlador del TSI. Acá puedes ver un mapa de todas las señales que envían los distintos sensores a las tarjetas del panel ICP17FL386. Cada una de estas señales son muy importantes para el funcionamiento del sistema y a la vez, si alguna de estas falla, se creará un código de fallas que te ayudará en el diagnóstico. ¿Qué es un código de falla? Es un evento de diagnóstico que nos ayuda a encontrar fallas dentro del sistema de control, ya que cada vez que se rompa alguna lógica de funcionamiento, se pierda una señal o algún componente funcione de manera errónea, se creará un número de evento. En total, tenemos 197 códigos de fallas principales o también conocidas como código raíz, donde 77 son de PSC, 43 por cada inversor y 34 para el TSI. Cada código puede contar con sus códigos que te ayudarán al diagnóstico del equipo. Dependiendo de la gravedad del código, el sistema de control puede generar restricciones y advertencias al operador, desde encender una luz hasta inhibir la propulsión. Comandos de control. Podríamos clasificar como sensores a los comandos de control, pero se diferencian de estos últimos porque son los encargados de transformar a señales eléctricas las solicitudes del operador del equipo, para que el control las pueda interpretar y ejecutar. ¿Cuáles serían estas solicitudes? Entrar a modo REST, descanso, o algo tan sencillo como desplazarse hacia adelante o atrás. Comenzaremos con la llave de arranque o más conocida como key switch, ubicada en la cabina, a un costado del volante. Podemos decir que tiene 3 grandes funciones, las cuales son: avisar al control cuando el operador enciende el equipo, energizando los distintos componentes del sistema de control, como sensores, módulos o relés. Permite dar arranque a motor diésel y así poder hacer girar el alternador. Y por último, apagar completamente el equipo. Continuemos con el interruptor REST,
ubicado al costado del volante. Permite que el sistema de propulsión y retardo pase a un estado de reposo. ¿Qué significa esto? Significa que no tendremos energía en el enlace DC. Aunque el alternador esté girando, esto permite un ahorro de combustión durante prolongadas detenciones y un ambiente de trabajo seguro para los técnicos por la ausencia de energía eléctrica. Este proceso lo logra desactivando la corriente del campo del alternador por medio de la apertura del contactor GF. Aunque recuerda, el interruptor REST por sí solo no garantiza la ausencia de corriente. Es por ello que siempre debe revisar las luces CSL y seguir los procedimientos de verificación y descarga de corrientes residuales dispuestos por Komatsu. Además, nunca actives este interruptor durante la marcha del camión. Cuando el interruptor esté desactivado, las luces CSL estarán encendidas. En cambio, cuando está activado, las luces se apagarán y se encenderá una luz en el panel AIR o Actia, para advertir al operador que el modo descanso está activado. Para evitar que el interruptor se accione de manera errónea, este contará con un seguro. Cabe señalar que el interruptor se alimenta directamente con 24 volts desde Key Switch y envía una señal a la tarjeta digital del TSI. Con la ayuda WPTU, puedes ver si el camión se encuentra en estado REST y verificar que el contactor GF está desactivado y las letras REST destacadas en color verde. La palanca de control direccional está montada en la consola central de la cabina, específicamente al lado derecho del asiento del operador. Tiene 4 posiciones, las cuales son: Parking. Se identifica con la letra P y es utilizada cuando el equipo se encuentra estacionado. Reversa o R. Cuando seleccionamos esta posición, el camión se desplazará marcha atrás. Neutro o N. En esta posición no se genera movimiento. Normalmente se utiliza para la carga y descarga del equipo. Forward o avance se identifica con la letra F y cuando la palanca se encuentra en esta posición, el camión se desplazará hacia adelante. La palanca enviará una señal de 24 volts al control de forma individual, específicamente a la tarjeta digital del TSI, y con ellos el control podrá determinar la dirección que se debe mover el camión. Con WPTU puedes ver la solicitud de dirección del camión. En este caso se encuentra en avance. Ubicado en la cabina del operador, el pedal del acelerador envía una señal a la tarjeta análoga del TSI. La señal del pedal será procesada por los controladores para lograr el modo de operación deseado. Debes tener en cuenta que es una señal variable, ya que cada vez que presionas más el pedal, variará la posición del potenciómetro interno para variar la señal de voltaje. El pedal se alimenta con un voltaje de 10 volts. Posee un negativo y su señal variará según la posición del acelerador. Con el pedal del acelerador no presionado, deberá tener un voltaje de salida de 1,5 volts y cuando está completamente presionado, debe ser una señal de 8,5 volts. Debes tener en consideración que este elemento necesita una calibración que la puedes hacer con la ayuda del panel DID o por WPTU. Con WPTU puedes ver los voltajes descritos anteriormente y el porcentaje de aplicación del mismo. El pedal de freno se encuentra en la cabina y es el único pedal que tiene dos funciones: modular la activación de los frenos de servicio y el nivel de retardo. Esta última es la que le interesa al control. Cuando se presiona parcialmente el pedal, se activa el retardo dinámico. A medida que se presiona aún más el pedal, hasta donde el retardo dinámico queda totalmente aplicado, los frenos de servicio se accionan, mientras mantiene retardo su máxima capacidad, a través de una válvula hidráulica que modula presión que se dirige a los frenos de servicio. La palanca de retardo dinámico va montada en el lado derecho de la columna de dirección. Se puede utilizar para modular el esfuerzo de retardo. Puede permanecer en una posición fija al soltarla controlando la velocidad del camión. Cuando se usa la palanca de retardo debe ser modulado, tanto para retardar o retornar a propulsión y al igual que el pedal, la señal llega a la tarjeta análoga del PSC. Ambos controles se alimentan con 10 volts y enviarán una señal a control. Para el pedal, esta señal variará de 1,5 cuando el pedal esté liberado a 8,5 volts cuando esté completamente presionado.
En el caso de la palanca, cuando esté completamente arriba, el valor de la señal de salida será cercana a 0 volt y cuando está completamente abajo tendrá un valor cercano a 8,75 volt. Ambas señales llegarán a la tarjeta análoga del PSC. Al igual que el pedal del acelerador, ambos componentes se deben calibrar, ya sea con WPTU o panel DID. Con WPTU puedes ver los voltajes de las señales descritas anteriormente. No olvides que los pedales se deben calibrar y podrás hacerlo desde WPTU y panel DID. El dial de control de velocidad de retardo o RSC permite al operador variar y fijar una velocidad de descenso del camión con la ayuda del sistema de retardo, el cual mantendrá la velocidad seleccionada durante el descenso. El dial se activará cuando se encienda el interruptor de color naranjo y permitirá girar la perilla hacia la derecha para aumentar la velocidad, liebre, y a la izquierda para disminuir la velocidad, tortuga. Esta función se anulará si utilizas el pedal del acelerador, freno o palanca de retardo. Además, si la velocidad programada sigue bajando cuando tengamos una diferencia igual o superior a 5 km por hora, el retardo dinámico se desconectará automáticamente. El sistema RSC se compone de un interruptor y un potenciómetro. Tanto la alimentación, señal y masa son independientes. En el caso del interruptor de activación, se alimentará con 24 volts desde K-Switch y su señal de retroalimentación a la tarjeta digital del TSI. En cambio, el dial de control se alimentará con 10 volts y su señal variará de 0 volt cuando esté completamente a la derecha y cercano a 10 volts cuando esté completamente a la izquierda. Su señal también llegará a la tarjeta análoga del TSI, pero antes pasará por el interruptor de activación del sistema. Con WPTU puedes ver los voltajes de las señales descritas anteriormente. Ubicado en la consola central y de color verde, este interruptor nos permitirá realizar las siguientes funciones cuando lo mantenemos presionado. Permite al operador anular la desactivación de la propulsión cuando la tolva se encuentre levantada, lo que permitirá el desplazamiento del camión a bajas velocidades. Cabe señalar que esta función debe ser utilizada en caso de emergencia. El interruptor desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 5 km por hora o 3 millas por hora. El interruptor también se utiliza para resetear fallas del sistema eléctrico cuando se enciende una luz roja de advertencia. Este interruptor enviará una señal de 24 volts a la tarjeta digital del TSI cuando esté activado. Puedes ver en WPTU cuando este interruptor se encuentra activado. Acá puedes ver un resumen de cómo se energizan los distintos comandos y cómo llegan a las distintas tarjetas del control. El panel de interruptores se compone de tres interruptores: CPS, GFCO y modo invierno del motor, además de una luz CCL. De este panel destacaremos el interruptor CPS, que tiene como función controlar la alimentación de la bobina del CPR por parte del interruptor de arranque, y GFCO, que tiene como función controlar la alimentación de corriente de la bobina del contactor GF.